tú no vendes un producto de $3.500 solo por productividad personal. No, lo que tienes que hacer es hacerlo pop, convertirlo en mainstream. Chavales, vamos a abrir una tienda de aplicaciones y ya está. Ese nivel de interés, eso sí que me pilló por sorpresa. Creo que esto va a suceder con las Vision Pro, no en el corto plazo. Apple es la única empresa que es capaz de crear esta especie de hype con un producto que todavía no ha sido lanzado ni siquiera en el mercado. Y Apple dijo, no, vamos a hacerlos para ocio y para productividad personal. ¿Estamos preparados para esa tecnología? Esa es la pregunta. Bueno, vaya semana más especial, ¿no?, que hemos tenido entre el lanzamiento de las Apple Vision Pro esta mismísima semana, porque cuando estoy grabando esto el jueves, miércoles, y hace que tengo estas nuevas gafas desde el viernes. Ha sido como una locura de cosas en muy poco tiempo. Ha sido un lanzamiento que yo creo que es de las cosas más wow que nos han pasado en el mundo de la tecnología. El otro día, no sé si llegaste a ver la review, pero una cosa que te comentaba era que para mí ha sido el dispositivo tecnológico que me ha parecido más disruptor, que me ha parecido más avanzado, que cuando lo probé ya en junio me pareció aquello como, esto es de otro mundo, esto es del futuro. Es un poco lo que ellos dijeron, ¿no? Tecnología del futuro, pero hoy. Y ahora, al utilizarlo en casa, utilizándolo en mi entorno, es cuando entiendes efectivamente eso. Cuando entiendes que es una tecnología muy avanzada, obviamente el precio también es bastante elevado, que todavía tiene una serie de limitaciones, pero que para ser una primera generación me parece espectacular, sobre todo porque no tienes la sensación de que esta sea una primera generación, parece un producto mucho más terminado, y eso es algo que me parece interesantísimo analizar, porque recuerdo cuando salió el primer iPhone, aunque actualmente lo recordamos como que ese invento revolucionó el mundo, en aquel momento, o sea, eso es algo que tenemos a día de hoy, pero en aquel momento no se vio así. Y es que yo creo que los seres humanos muchas veces perdemos la perspectiva de las cosas, sobre todo en el momento en el que están sucediendo. Pero antes de entrar de lleno en el episodio, quiero empezar con la intro. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y estos podcasts son un complemento a esos vídeos, son esa excusa para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que disfrutamos más, como es la tecnología, como es su aplicación a la cultura digital de esta tecnología. Y yo creo que hoy lo que nos encontramos es con un episodio que literalmente cumple todos y cada uno de los checks de lo que le pido a un café con Víctor, que son básicamente nuevos gadgets que supongan un cambio de todo en el mundo, y las Vision Pro es eso, es un cambio espectacular, y además creo que a nivel cultural, que es un poco donde me quiero centrar hoy, va a significar algo muy superior incluso a lo que ya significó el iPhone en su momento. Y además también es el episodio en el que voy a hablarte del libro de Bicicletas para la Mente. Recuerda el book club que empezamos la semana pasada, creo que fue cuando lo anuncié ya de verdad, de ahora se hace el book club. Y por fin voy a poder hablarte de este libro, y además que tengo una entrevista con su autor, con Francesc. Creo que ha sido muy guay la entrevista. El libro, como ya te puedes imaginar, me ha encantado, y además que hila perfectamente con el tema del episodio de hoy, que son al fin y al cabo las Vision Pro como ese elemento de cultura que vamos a ver durante los próximos años. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, prepárate con tu café porque allá vamos. Pero antes de empezar, quiero hablarte del sponsor de este programa, que se trata de Zurich Clink. Zurich Clink es un seguro 100% digital, y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo. Y además que utilizan piezas originales. De este modo no pierdes la garantía, eso es un punto muy importante. Además también cubre el tema del robo por fuerza o daños accidentales por líquidos o
o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de Zurich Clink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand. Eso significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente. O también puedes cambiarlo a modalidad anual. En caso de que le pase algo, accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en YouTube, porque de verdad considero que con este tipo de dispositivos que, oye, pues cuestan un dinero, merece mucho la pena tenerlos asegurados. A ver, ya me imaginaba que las Vision Pro iban a traer o iban a ser un elemento del que se iba a hablar mucho. Lo que no me esperaba es que fuese a ser un elemento del cual se fuese a hablar incluso fuera del país en el que se han lanzado. Piensa que ahora mismo las Vision Pro solo están en Estados Unidos, solo se han lanzado aquí. Pero claro, el mundo al final es global, ¿vale? Entonces es lo más normal que venga gente de otras partes y se lo estén llevando a sus países. Esto ha sido, por ejemplo, el caso de España. Muchísimos creadores de contenido, desarrolladores, sobre todo desarrolladores, han venido durante este fin de semana a Estados Unidos para llevarse unas Vision Pro a España, porque de momento no tenemos fecha de cuándo se va a poner a la venta este nuevo dispositivo de Apple. Y obviamente, viendo lo que sucedió con el primer iPhone y sobre todo lo que supuso a nivel de cambio de todo, pues la gente no se quiere quedar sin sus Vision Pro. Los desarrolladores, sobre todo, no se quieren quedar sin ellas. Piensa que el primer iPhone, aunque el sistema operativo dejaba muchísimo que desear, era casi una beta y estaba muy pensado a nivel de hardware y de disfrutar un poco del hardware con el que venía, piensa otra cosa, y eso quiero que te quede muy claro. El primer iPhone, recuerda y apúntate esto, costaba $500 cuando se lanzó, ¿vale? Que en aquel momento era una pasta. Y aunque muchísima gente se rió de ese primer iPhone y dijo, nadie va a comprar un teléfono que es tan grande, con una pantalla tan grande y que cuesta $500. Al final el iPhone se convirtió en el estándar de los teléfonos inteligentes y supuso tal oleada de cambios que el resto de fabricantes terminaron cambiando la forma en la que planteaban los smartphones orientados hacia cómo Apple estaba haciendo las cosas en ese momento. Pero recuerda que una cosa muy curiosa del iPhone es que, aunque partía con un hardware muy interesante, el software no era tanto. De hecho, creo que en aquel momento no teníamos iOS. iOS nació unos cuantos años más tarde, pero lo que sí que nació al poquito de nacer el primer iPhone fue la tienda de aplicaciones. El primer iPhone no tenía tienda de aplicaciones, porque una de las cosas que Steve Jobs quería hacer era controlar tanto el hardware como el software. Y se dio cuenta de que para poder vender más unidades de teléfonos, lo que necesitaban era abrir el software a desarrolladores, porque ellos no eran lo suficientemente ágiles para crear aplicaciones. Y cuando empezaron a ver lo que hacían otros desarrolladores con las aplicaciones, dijeron, mira, eso se nos está yendo de las manos, esto es ponerle puertas al campo, así que, chavales, vamos a abrir una tienda de aplicaciones y ya está. Y encontraron un negocio tremendamente rentable con la App Store. Bien, lo que ha sucedido no solo es rentable para ellos, también rentable para muchísimos desarrolladores que han montado verdaderos imperios a través de la App Store. O sea, es increíble. Piensa, por ejemplo, en Airbnb, la forma en cómo haces estas reservas, la forma en cómo contratas ahora mismo los vuelos, o cómo pedimos comida, Uber Eats, todo ese tipo de cosas. Al final piensa que están muy orientadas a mobile first, es decir, primero son aplicaciones o primero son servicios que se piensan para teléfono y luego ya sacan su versión de escritorio, que muchas veces las versiones de escritorio dejan muchísimo que desear. Se han creado verdaderas economías en torno a las aplicaciones. Entonces es muy normal que muchísimos desarrolladores no quieran dejar pasar el cambio que puede suponer las Vision Pro, y más teniendo un nuevo sistema operativo que es Vision OS. Pero lo que no me esperaba de verdad era cómo los medios de comunicación tradicionales iban a abordar este tema, lo cual sí que tengo que decirte que me ha pillado por completa sorpresa. Hice el unboxing de las Vision Pro el viernes, luego lancé el sábado, aunque sería un sábado por la noche más o menos, el vídeo de primeras impresiones, y el lunes cuando me desperté tenía varias propuestas de entrevistas, de apariciones en tele nacional, de tele en España, para hablar de mi experiencia sobre las Vision Pro. O sea, me pareció muy curioso, ¿sabes? Que esto se estuviese cubriendo directamente en el telediario del mediodía, de que también se cubriese luego a escala nacional en el telediario de la noche. Ese nivel de interés
Eso sí que me pilló por sorpresa, porque dije, a ver, esto es un producto que todavía no sale en España, todavía no se sabe cuándo es la fecha, pero sí que están interesados en este producto. Y eso es algo que me parece fascinante, y sí que considero que Apple es la única empresa que es capaz de crear esta especie de hype con un producto que todavía no ha sido lanzado ni siquiera en el mercado. Y creo que el motivo por el que esto sucede es porque viene con una serie de antecedentes que lo convierten en una empresa que básicamente los productos que lanza, sobre todo en esta ultimísima generación, son éxito tras éxito. Piensa por ejemplo en el Macintosh hace 40 años, ¿vale? El Macintosh hace 40 años, se cumplió el 40 aniversario hace como un par de semanas, que hice un reel muy bonito del Macintosh. Bueno, esto se hizo cuando salió. Era un ordenador que tenía un planteamiento muy interesante, que era ocio y productividad personal. Muchísima gente en aquel momento no compró ese concepto, no lo veían normal o ¿sabes? Sobre todo un sector de la población muy específico. Pero luego poco a poco muchísima gente se empezó a dar cuenta de que lo que querían era tener este tipo de ordenadores en sus casas. Y entonces fue cuando el Macintosh se convirtió en un superventas y el resto ya es historia. Después efectivamente la compañía pues hizo algunos experimentos y demás, pero luego el siguiente lanzamiento potente de la compañía fue para mí uno de los más importantes fue el iPod. Y el iPod es un dispositivo que literalmente cambió las reglas del juego de la música, pero lo hizo de una forma completamente diferente. Al igual y utilizar la misma fórmula que con el Mac, que era hacerlo guay, hacerlo cool, hacerlo que fuese apetecible a un público sobre todo joven, que no se tomase la tecnología en serio. Piensa en los colores del Mac, esos colores chillones, esa forma de huevo, ese asa para poder coger el Mac y llevarlo a otras habitaciones. Piensa que el Mac en aquel momento pesaba un quintal y el tema del asa básicamente era un gimmick de marketing. Lo que querían era que perdieras el miedo a transportar el ordenador. Pero hicieron eso con una intención, que era acercar la tecnología, el hacerla amigable y sobre todo el hacerla, el juguetear con la tecnología. Posiblemente uno de los productos que yo considero que sí que se terminó convirtiendo en el ideario colectivo del mainstream de la cultura fue el iPod. El iPod ya no solo porque apela directamente a un punto que es fundamental, que es la música, sino porque además se terminó convirtiendo en un icono que apareció en series. Cuando veías a una persona con unos auriculares de color blanco colgando decías, eso es un iPod. Rápidamente identificabas el producto únicamente o con un accesorio. Dime quién tiene esa capacidad. Muy pocas empresas logran eso y Apple lo consiguió con el lanzamiento del iPod. Cuando unos años más tarde decidieron lanzar el iPhone no fue un éxito súper inmediato. Sí que fue a nivel mediático, al igual que han sido las Vision Pro, sí que fue una cosa de la que se habló muchísimo, pero tardó en llegar al mercado. Primero porque se lanzó únicamente en Estados Unidos y luego se fue lanzando a diferentes mercados. A España tardó un poquito en llegar y yo creo que va a ser algo similar a lo que va a suceder con las Vision Pro, pero que terminan llegando. Estos productos quizás no llegan en la primera generación, pero sí que llegan en la segunda o la tercera generación. El primer iPhone costaba $500, pero luego la segunda generación costó $199. Es decir, la segunda generación primero solucionaba algunos problemas que nos habíamos encontrado en la primera generación y además reducía el precio, lo cual lo convirtió en un producto muchísimo más asequible para los bolsillos de la gente y eso hizo que más gente pudiese acceder a este producto. A mí me parece que es una estrategia tremendamente similar a la que está haciendo Apple a día de hoy con las Vision Pro, sobre todo con un producto que depende tantísimo de un parque de aplicaciones, que depende tantísimo de los desarrolladores, de ser apetecible a los desarrolladores, porque los desarrolladores son los que ven un potencial en que en un futuro los chavales sean los que terminen utilizando estos productos, que fue un poco lo que sucedió con el iPhone. Después del iPhone, unos años más tarde, creo que fue como 4 o 3 años, además lo estoy enganchando mucho con el libro de Francesc. En Bicicletas para la Mente, Francesc habla justo de esto. Después, justo en el episodio, en el podcast, tengo un fragmento específico sobre Bicicletas para la Mente, pero más o menos hilando ciertas cosas. Luego, unos años más tarde, lo que lanzaron fue el iPad. Y el iPad era una evolución del iPhone, a pesar de que había sido diseñado previo al iPhone. Eso también lo cuenta Francesc.
muy bueno. Y después, unos años más tarde, fue el Apple Watch. Hoy no me he traído el Apple Watch, me he traído un reloj analógico. Apple durante muchísimo tiempo ha estado lanzando diferentes productos que han sido un verdadero éxito. Y a mí me parece que hay otra categoría de productos súper interesante que muchas veces no le damos suficiente crédito, que son los auriculares. Cuando lanzaron la generación de los AirPods, creo que fue en 2016-2017, y después los AirPods Pro, los AirPods Max, se han terminado convirtiendo en productos con una relevancia cultural y social que son espectaculares. A día de hoy es imposible ir por Nueva York y no encontrarte a alguien llevando unos AirPods. De hecho, es más probable que veas a gente con AirPods que sin ningún tipo de auriculares. O sea, es increíble lo que ha supuesto los AirPods. Creo que esto va a suceder con las Vision Pro, no en el corto plazo. Creo que al ser un producto que tiene un precio bastante elevado, la adopción de esto va a ir más despacio. Pero vamos a ir por partes. He estado haciendo constantemente estos paralelismos entre las Vision Pro y el iPhone porque tienen muchísimas cosas en común. Al final, el iPhone fue o sigue siendo un dispositivo tremendamente popular. De hecho, ahora es más popular que nunca. Estamos hablando de que es un producto que lleva 15 generaciones, ¿vale? Sigue siendo tremendamente popular y es el teléfono más vendido del mundo, el iPhone. Entonces, a lo que voy con todo esto es que hay una barbaridad de paralelismos entre el iPhone y las Vision Pro. El iPhone ha tardado 17 años, ¿no? Que llevamos con iPhones. Ha tardado 17 años en convertirse en este objeto que tiene muchísima gente. Y que si no tienes un iPhone, pues al final tienes un smartphone de otra marca, pero que tiene muchísimas similitudes, que esto yo creo que va a pasar también con las Vision Pro. Cuando hablamos muchas veces del iPhone, se nos olvida también pensar en las referencias del propio iPhone. El iPhone, o sea, Apple no fue la primera compañía que hiciese el teléfono inteligente. Ya había otros fabricantes que estaban haciendo conceptos similares. Me acuerdo de Nokia, que tenía también una pantalla plana sobre la que podías escribir texto. Pero lo que sí que hizo Apple fue una cosa muy curiosa, y es que creó la tecnología multitouch. Es decir, el hecho de que pudieras con 2 deditos, ¿vale?, ampliar una foto, que pudieras interactuar con tu teléfono de una forma tremendamente muy sencilla, muy fácil, y que no hubiera prácticamente fricción entre lo que haces con tu teléfono, lo que crees, o sea, cómo crees que el teléfono tendría que funcionar y lo que termina sucediendo una vez que estás utilizando el producto. Eso me parece increíble, y eso sí que ellos fueron los primeros en crear esa especie de conexión entre, o sea, y adelantarse a lo que la gente espera de cómo tiene que funcionar el producto y hacer exactamente lo que la gente espera, y que no tengas que aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de hacer las cosas. Porque recuerda que antes con los menús de los teléfonos era una locura, y ahora mismo es algo muchísimo más simple. Pero no fue la primera compañía que creó el smartphone, ya existían otras. Al igual que Apple no es la primera compañía en crear un visor, un casco, unas gafas, llámalo como quieras, de realidad aumentada, virtual, una mezcla de ambos mundos, mixta. Es un concepto bastante diferente, eso sí, a todo lo que he probado anteriormente. Porque a diferencia de las Oculus Quest, que son anteriores a estas, las Oculus Quest, que después pasó a llamarse MetaQuest, tengo las MetaQuest 1 y tengo las Oculus Quest 1 seguían llamándose Oculus. Tengo las Oculus Quest 1 y las MetaQuest 3, que las tengo desde hace nada de tiempo. Las MetaQuest 3 considero que también están muy bien, y de hecho voy a analizarlas en el canal. Las tengo desde noviembre, yo creo, desde octubre-noviembre, un poquito más tarde de que saliesen, un mes más tarde de que saliesen. El motivo por el que quizás no las he utilizado tantísimo es porque, aunque sí que tiene muchos conceptos similares a las Vision Pro, es como que le falta, ¿vale? Le falta primero un software que sea lo suficientemente sencillo como para querer estar muchas horas trabajando sobre ello. Segundo, le falta unas buenas pantallas hacia las que mirar. Y luego, o sea, yo creo que cuando pruebas una y pruebas otra, ahora mismo, y sobre todo, yo creo que en internet estamos viendo como una ola de gente que dice, hacen lo mismo que las Quest. Sobre el papel hace algo similar a las Quest, pero en la vida real, cuando las tienes, de verdad que no hacen lo mismo.
me encantaría que hicieran lo mismo que las Quest, porque entonces me quedaría con unas gafas de $500 y no habría invertido $3.600 en las Vision Pro. O sea, me encantaría que hicieran lo mismo y me encantaría que fueran iguales, pero la realidad es que no es esa. Y la realidad es que este es un producto muy, muy, muy superior a las Oculus Quest o Meta Quest 3. Cada una hace cosas interesantes dentro de su campo. Por ejemplo, las Meta Quest 3 son muy interesantes en cuanto a videojuegos. Las Vision Pro me parecen mucho más interesantes, por ejemplo, para temas de productividad. Y considero que las Vision Pro va a ser un producto que se mantenga de forma sostenible durante muchísimo más tiempo, mientras que las Meta Quest 3 considero que no. Considero que es un proyecto. Ahora vamos a ver como un salto en la forma en la que lo hacen. Posiblemente también veamos un salto en el dinero que cuestan a medida que Meta vaya captando más gente y que esté interesada sobre esto del metaverso y demás. Yo creo que ahora mismo es cuando más se puede llegar a popularizar este metaverso. Me parece muy interesante cómo otras compañías, o por ejemplo Microsoft lo intentó con las HoloLens, y el concepto de HoloLens era muy similar, tengo que decir, al de Vision Pro. Si lo piensas bien y hacemos algo completamente reduccionista, las Vision Pro o las HoloLens, el concepto que buscaban era muy similar, es decir, crear un cristal, algo transparente, ¿vale? Unas gafas, como unas gafas de vista, sobre las que con las que poder ver el mundo y tener una información proyectada sobre esta. Es decir, esa mezcla de mundo real y mundo virtual unidos en un mismo dispositivo. Tener esa capa extra de información que sería la virtualidad, ¿no? Que sería todo el mundo digital, ese acceso a internet con esa cantidad de datos y todo eso. Las Google Glass también lo hicieron algo parecido, pero las Google Glass estaban a años luz, y era un dispositivo muchísimo más incómodo de utilizar, aunque pesaba menos, era mucho menos intuitivo de utilizar. Y luego las HoloLens, que para mí sí que son una de las primeras gafas de realidad mixta que se podían utilizar. Al final, aunque tenían un precio elevado, también estaban en torno a los $3.000. Estas parten de los 3.500. El problema que tuvo Microsoft, y que yo creo que le sucede con un montón de productos que ellos tienen, es que no saben transformarlo a un público general, ¿sabes? No saben cómo hacerlo appealing, que guste al público general, a las masas, a la masa crítica. Y me acuerdo de cuando mostraron las HoloLens, lo hacían siempre con casos muy profesionales, muy específicos. Me acuerdo de un anuncio en el que estaban entrenando a bomberos, se metían en una casa en llamas, rescataban a alguien, no sé qué tal. O sea, eran como usos muy específicos para profesiones muy específicas. Sin embargo, todos los anuncios de Apple con las Apple Vision Pro son justo lo contrario. Es gente corriente utilizando las Vision Pro en su casa, ya sea para ver películas, ya sea para grabar vídeos en estilo espacial, ya sea, por ejemplo, en un avión para ver una peli. Si te fijas, casi siempre es ocio. Es muy raro ver a la gente trabajando con ellas. Creo que ese va a ser el siguiente punto del mensaje de Apple. ¿Por qué? Porque me parece mucho más fácil vender estas gafas, al menos inicialmente, con esa perspectiva de vídeo espacial, de vídeo que te rodea, vídeo en el que estás en un espacio, pero realmente tienes una información, tienes un vídeo delante de ti. Entonces creo que es muy visual venderlo de ese modo. Pero cuando los vídeos y ese entretenimiento se va porque ya no hay más, y eso es un poco lo que sucede con las Meta Quest 3, cuando ese entretenimiento ya no está y tienes que pasar a ganar dinero, a trabajar para poder mantener todos estos dispositivos, ahí es donde considero que va a ser la segunda parte del mensaje de las Apple Vision Pro, y donde considero que es el único dispositivo que realmente puede acercarse a una productividad, porque puedes mirar la pantalla del Mac y de repente se abre una pantalla gigante de 100 y pico pulgadas o de lo que tú quieras de grande para poder trabajar en cualquier parte. Puedes abrir aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint de Microsoft, que Microsoft ha entendido muy bien cuál es su rol dentro de todo esto, y han entendido muy bien que van a ser unos de los mejores proveedores de software de este producto. Toda la suite de Microsoft 3
DualSense 5 está dentro de las Apple Vision Pro y además utilizando la tecnología de Copilot. Una locura que hayan trasladado las aplicaciones, digamos, desde el día 1. Esto básicamente es porque creo que ellos mismos entienden el potencial. Entienden que lo que no pudieron quizás hacer en su momento con las HoloLens, que era crear un casco de realidad mixta para un público grande, Apple sí que lo puede conseguir porque lo ha hecho anteriormente, porque tiene esa especie de allure a la hora de convertir productos que irían a usos más profesionales. Por ejemplo, los ordenadores, cuando en aquel momento se vendían sobre todo a empresas. Y Apple dijo, no, vamos a hacerlos para ocio y para productividad en casa, para productividad personal. Y así eran los dos grandes mensajes del Mac. Y estos son los dos grandes mensajes de las Apple Vision Pro, que es por eso por lo que te decía que también hay muchas similitudes entre lo que es el Mac y lo que son las Vision Pro. Porque creo que los dos grandes mensajes en los que se centra Apple son esos. Son ocio y productividad personal. Ahora, ¿cuál me parece más interesante? Productividad personal. Y esa es la gran diferencia respecto al resto de fabricantes. Y donde creo que ahora mismo Apple sí que puede estar más fuerte que ninguna. Pero ahora bien, tú no vendes un producto de $3.500 solo por productividad personal. No. Lo que tienes que hacer es hacerlo pop, convertirlo en mainstream. Hacer que la gente lo quiera. ¿Y cómo consigues que la gente lo quiera? Primero, creando un producto lo suficientemente futurista, con un concepto que la gente cree que ya conoce, porque la gente cuando se acerca por primera vez a las Apple Vision Pro piensa que está viendo unas gafas de realidad virtual y luego descubre que es otra cosa, y hacer que la gente hable de ellas. Este fin de semana ha sido una locura de la cantidad de personas que han salido a la calle con las Vision Pro a hacer el chorra. Sin ir más lejos, yo mismo lo hice el otro día para ilustrar la review. No tiene ningún sentido utilizar las Vision Pro en la calle porque no es un escenario para el que estén pensadas este nuevo producto de Apple, pero es algo que llama la atención, es algo visual y sobre todo es algo que no deja a nadie indiferente, y eso es muy importante, la indiferencia. El otro día subí un vídeo que más o menos creo que ha sido uno de mis primeros vídeos virales que he subido, y era la intención era crear un vídeo que fuese viral. Tanto Eloy como mis amigos se habían comprado las Vision Pro. Entonces nos dimos cuenta en un momento dado que los 4 teníamos Vision Pro y habíamos quedado para comer. Y entonces dijimos, oye, vamos a grabar un vídeo utilizando las Apple Vision Pro y básicamente las vamos a llevar. ¿Es útil utilizar las Apple Vision Pro en una cena? No, pero hicimos una cosa más, y es, vamos a guardar los teléfonos. ¿Por qué? Porque la gente habitualmente cuando está comiendo en una cena o incluso está con sus amigos, ¿cuántas veces no has visto la escena de ver a un montón de adolescentes en el Burger King o el McDonald's, todos con sus teléfonos metidos en sus mundos? Un montón. Sin embargo, ese tipo de escenas ahora mismo, ya en 2024, a nadie le parece extraño, a nadie le parece, oh Dios mío, lo que está sucediendo. Sin embargo, sí que es curioso las reacciones de la gente cuando tienes un producto de este tipo en el que te tapan los ojos porque piensan que no estás ahí, cuando realmente sí que estás ahí, porque estás viendo toda la situación. Ahora, ¿aportan algo las Vision Pro en esta situación, en el vídeo que grabé? No, porque no tienes información. No estaba poniendo, por ejemplo, una ventana de Safari, ni estaba poniendo música. Bueno, sí que luego en otro vídeo decidí poner música a través de las Vision Pro. O sea, es otro tema. Pero me llamó muchísimo la atención las reacciones de la gente, y las reacciones fueron de enfurecimiento, que eso fue algo que me llamó mucho la atención y me pareció muy curioso porque era algo que en cierta medida iba buscando, sobre todo diciendo, ¿por qué sois tan tontos de llevar las Vision Pro en una cena y todo esto? Me pareció muy interesante cómo la gente reacciona de una forma tan visceral ante un producto que te colocas delante de ti, pero no reaccionan de una forma tan visceral cuando otro producto que también tenemos en nuestro día a día lo ponemos entre nosotros y la persona que tenemos enfrente, que son nuestros teléfonos móviles, y no dejamos nunca espacio para esa otra conversación. Entonces, creo que las Vision Pro pueden tener ese espacio en el que, vale, en el futuro pienso que quizás sí. En el futuro sí que a medida que estos dispositivos se vayan haciendo mucho más pequeños y que los podamos incorporar en lo que serían gafas,
Creo que sí que podríamos llegar a verlos en una cena como esta, pero creo que es importante entender las etiquetas en cada situación. Al igual que los móviles están en muchísimas mesas, ya te digo yo que, por ejemplo, en mi casa, cuando cenamos, no se cena con teléfono móvil. Y eso es una cosa también que es importante, es decir, la tecnología en sí no es mala, que era un poco lo que quería ilustrarlo. Los usos que les damos a las tecnologías, esos son los que pueden llegar a ser nocivos, pero la tecnología en sí no es mala, la tecnología en sí es una evolución, es una forma nueva que tenemos de trabajar, de interactuar, de tener una información contextual muchísimo más rica, como es el caso de lo que sucede con las Apple Vision Pro. Pero cada cosa en la tecnología tiene su lugar, tiene su espacio, y eso es lo que creo influenció los comentarios de la gente, que entendieron que ese no era el espacio natural para utilizar este tipo de tecnología. Y eso es algo que me parece bien, pero es algo que me gustaría que se recordase dentro de 10 años, que estar en una mesa con tus amigos significa estar mirándonos a la cara de verdad y no estar con pestañas de Spotify por todas partes ahí ancladas. Eso sería muy guay. O estar viendo nuevos TikToks. Ya tenemos suficientes, como quien dice, movidas que estamos viendo constantemente como para seguir teniendo aún más inputs. Hay una cosa muy interesante y creo que aquí ya voy a pasar al book club, y es que Francesc, una cosa que termina diciendo en el libro es que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, sino es un poco eso, es el uso que le damos a ella. Y considero que la Vision Pro justo es como esa especie de punto del iceberg importante, ¿no? También el año pasado vimos otro lanzamiento muy curioso, que fue la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial también nosotros hemos proyectado muchísimas cosas, ¿no? Siempre hablamos de la tecnología artificial buena, que si es mala, que si es X, que si es Y. Realmente es otro tipo de tecnología y al final el uso bueno o malo que se hace de esta es el uso que nosotros decidimos darle. Pero ¿estamos preparados para esa tecnología? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para saber el espacio que ocupa esa tecnología dentro de nuestra vida? Esas son las verdaderas preguntas que creo que nos tendríamos que estar haciendo, que creo que tendríamos que estar pensando. La Vision Pro a día de hoy es un producto que considero que es, costando $3.500, considero que es bastante difícil que se popularice al nivel al que se han popularizado hoy los iPhones. Pero como empecé en el episodio de hoy del podcast, creo que es importante tener en cuenta de dónde venimos. Es decir, el primer iPhone, recuerda, costaba $500. En aquel momento $500, cuando se lanzó hace 17 años, era un precio muy, muy, muy elevado. Y de hecho, Steve Ballmer, creo recordar que era el CEO de Microsoft en aquel momento, incluso se rió del precio que tenía el iPhone en aquel momento y dijo que nadie iba a comprar ese teléfono. 5 años más tarde era uno de los teléfonos más vendidos del mundo. Pero claro, 5 años más tarde. A lo que voy con todo esto es que ese tipo de tecnologías, ese tipo de innovaciones, inicialmente son tecnologías que tienen unos precios muy elevados. ¿Por qué? Porque, como dijo Tim Cook el otro día, es tecnología del futuro, pero hoy. Entonces, las primeras personas que estamos comprando estos productos estamos pagando un precio premium porque estamos accediendo a una tecnología que es muy futurista. Y por eso, actualmente las Vision Pro solo se las recomiendo a personas que estén dispuestas a hacer este desembolso porque son unos nerds, porque son muy frikis y les gusta la tecnología y los cachivaches, los gadgets, como es mi caso, o por ejemplo todas aquellas personas que sean desarrolladores y vayan a sacar un rendimiento y quieran estar desde el principio subidos en el barco de lo que es Vision OS y la forma de crear nuevas aplicaciones. Eso es lo que me parece más interesante, pero no tanto quizás para el público general. Para el público general creo que sería interesante que dentro de 2-3 años, cuando haya más generaciones en el mercado y sobre todo el precio de las Vision, voy a decir Apple Vision, porque no creo que se llamen Vision Pro, baje, creo que ahí es cuando los usuarios más generales van a poder encontrar unas respuestas a algo que les va a parecer increíble. Y ahí es cuando sí que voy a poder decirle a mis amigos o a mi madre: oye, cómprate estas Vision Pro para poder ver los vídeos espaciales o para poder hacer un FaceTime y vernos más cara a cara. Bueno, ahora mismo el tema de las personas, de lo que son el persona dentro de las Vision Pro, tiene margen de mejora para hacerse sobre todo más realista. Pero, oye, está ahí, esto es una primerísima generación y me parece que es increíble el punto en el que nos encontramos. Están siendo unas semanas tremendamente agitadas, pero te lo juro que sentarme contigo con este café, por cierto, hoy casi me lo he terminado, sentarme contigo en este momento de chachareta
y hablar de estas cosas que me flipan, te lo juro, es que me dan 30 años de vida. Bueno, 30 años no, porque habría nacido ayer. No, es broma. Pero bueno, tú me entiendes. Nos vemos. Chao.